El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:42 en la mañana. Póngale ojo al diálogo que mantendrá Silrad en los siguientes minutos. Abordamos este tema hace pocos días, hablando justamente de lo que pasa en el Ecuador. Establecimos un contacto con Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, sobre una realidad que existía, existe y seguramente, lamentablemente, va a seguir existiendo, que es la violencia de género, matizada hoy por el aislamiento social. Resulta que hay casos que han sido denunciados, hay estadísticas, hay cifras que se siguen manejando, pero vamos a ampliar un poco el concepto y vamos a conocer, Silrad, amigos y amigas, lo que está pasando también a nivel regional. ¿Es un fenómeno ecuatoriano o regional? Por favor, Silrad. Así es, Fabri, muchas gracias. Y en efecto, la violencia contra la mujer por razones de género puede incrementar también debido al estado de confinamiento en el que se encuentra Ecuador y el mundo. Vamos a hablar al respecto con el doctor Arístides Vara Horna. Él es de la Universidad San Martín de Porres. Muy buenos días, bienvenido, doctor. Muy buenos días, Silrad. Un saludo cordial para todos los radioyentes de Radio Majestad. Bueno, este es un tema y un problema que preocupa al mundo entero, no solo al Ecuador, sino también a la región y en efecto a los países que ahora están en confinamiento, porque precisamente puede ser este tema el que nos lleve a aumentar los índices de violencia contra la mujer. Cuéntenos, por favor. Efectivamente, Silrad. Lamentablemente la violencia contra la mujer es un serio problema de salud pública y que impacta en el desarrollo de todos los países. Mire, es una pandemia, está presente en casi todos los países donde se le ha medido, independiente de si tiene altos ingresos, ingresos medios o bajos. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sido agredidas al menos una vez por sus parejas, según la última encuesta que han hecho a nivel nacional en Ecuador el año pasado. Y esto es muy semejante a lo que ocurre en otros países de la región. Yo soy de Perú y aquí en Perú 7 de cada 10 mujeres es agredida por su pareja también, ¿no? Y en tiempos del coronavirus, en tiempos del confinamiento social, donde todas las mujeres y hombres estamos en nuestras casas con aislamiento social, lamentablemente los niveles de violencia se mantienen e incluso aumentan. ¿Por qué pueden aumentar estos niveles de violencia con este estado de confinamiento en el que nos encontramos? ¿Cuáles serían las vías por las que este COVID-19 puede elevar estas cifras? Hay 4 vías generales. La primera es que disminuye los factores de protección, es decir, las mujeres están encerradas con su agresor. Si 6 de cada 10 mujeres es agredida por su pareja en tiempos normales, imagínense en tiempos de COVID, tiene usted al agresor todo el día controlando a la pareja. Y no solo eso, sino que la mujer ya no puede pedir auxilio de la forma convencional, ya no puede acudir a sus familiares lejanos ni a sus vecinos porque hay que estar en casa, ¿no? Está prohibido salir. Y no solo eso, sino que ya no puede llamar siquiera a pedir auxilio, porque la pareja controla el teléfono, puede controlar el saldo. Entonces la primera razón es que disminuye sus factores protectores. La segunda razón es porque hay más estresores. ¿Qué significa esto? Estar encerrado nos vuelve más ansiosos, más agresivos, más irascibles, más faltos de paciencia. Entonces cualquier situación puede desencadenar en violencia, y más aún cuando los hombres están acostumbrados a un espacio público, ¿no? A estar entre amigos, a estar fuera del hogar, estar en el hogar. Donde de una u otra manera ya se realizan diferentes actividades que merman esta energía, tal vez que estaría mostrándonos a un posible abusador. Sí, imagínense, ya no tiene ninguna forma. La mujer ahora está las 24 horas del día con el agresor. Y a eso le sumamos también la sobreexposición. Es decir, muchas mujeres ahora pues tienen que cuidar a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares, aparte del esposo y de ellas mismas. La carga de trabajo en el hogar aumenta drásticamente. Los niños y las niñas ya no van a la escuela. Y como no van a la escuela, usted sabe que tradicionalmente por roles machistas de género la mujer es la que se hace cargo. Entonces es demasiada carga. Esa demasiada carga puede hacer sentir que el hombre no está siendo atendido, puede reclamar que no la atienden, que no le están prestando la debida atención y aumentar los niveles de violencia, ¿no? Es terrible. Y la otra razón también es la vulnerabilidad. Vivimos en América del Sur y en nuestros países, lamentablemente, hay mucha desigualdad. No todas las mujeres viven en las mismas condiciones. Gran parte de las mujeres en América Latina tienen trabajos precarios o no tienen empleo, tienen trabajos muy poco pagados,
part-time y con muchas limitaciones económicas. Entonces, en el caso de ellas, los niveles de violencia es mucho mayor porque están más expuestas, no solo a la violencia de la pareja, sino también de otras personas. Ahora, doctor, hemos tocado 4 puntos: el confinamiento, los estresores, la sobreexposición y también la vulnerabilidad como factores que podrían estar incidiendo en que aumente el tema de la violencia contra la mujer en estos momentos de confinamiento. Quisiera irle preguntando, por ejemplo, en algunos de estos temas. Las niñas que dejaron de ir a la escuela y que estarían más expuestas a un tema de agresiones sexuales, sin protección escolar, se elevarían también los índices de violencia sexual, porque se sabe y se conoce estadísticamente que en la mayoría de los casos los violadores son miembros de su propia familia o personas del círculo cercano. ¿Qué hacer para proteger a estas menores de edad, ¿no? A estas niñas que están indefensas ante esta situación? Sí, es el RAT, lo has dicho tal cual. Lamentablemente hay grupos mucho más vulnerables a sufrir violencia en este confinamiento, y una de ellas son las niñas menores de 15 años. En América del Sur y en América Latina, toda América Latina tiene las estadísticas más altas de violación sexual a niñas menores de 15 años. Mucho más altas que África, que Asia y todo lo demás. Y esto es terrible. Más del 70% de estos casos han sido causados por algún miembro del hogar. Puede ser el papá, el padrastro, los hermanastros, los tíos, los primos. Y usted sabe, mire, aquí en Perú, por ejemplo, más de 350.000 hogares, solamente 4 personas comparten una habitación. Imagínense, el hacinamiento es altísimo. Y hay altas probabilidades de abuso sexual en ese tipo de situaciones. Por el confinamiento muchas veces se prohíbe que salgan en grupos o familias a comprar alimentos. Y las madres tienen que dejar a sus hijos en casa. Muchas madres tienen miedo de dejar a sus hijos en casa porque justamente estas violaciones ocurren cuando no tienen el factor protector de la madre o de alguien encargado. Es terrible tener miedo a tus propios familiares de que puedan abusar sexualmente de tus hijas e hijas. ¿Cuáles serían por ahí las alternativas que podríamos hacer para tratar de una u otra manera proteger a estas niñas? La primera alternativa es que quede claro el mensaje para los potenciales agresores. No puede quedar impune ningún tipo de violencia sexual contra ninguna persona y mucho más contra niñas menores de 15 años. La segunda es el apoyo comunitario, es decir, los vecinos, las vecinas tienen ahora un papel importante en hacer un cuidado mutuo y una protección. La tercera alternativa es que las políticas de gobierno en control sanitario tienen que ser conscientes. Yo sé que lo correcto sería decir que solamente salga una persona por familia a comprar alimentos y todo lo demás, pero si hay el miedo de la violación sexual, muchas mujeres tienen que violar esa norma y salir con sus hijas a cuidar. Hay falta un enfoque de género ahí de muchas políticas al respecto. La tercera línea es tener siempre una buena conversación con nuestras niñas y nuestros hijos, una buena educación sexual. No quitarnos la idea de que como son menores de edad no deben tener conocimiento sobre prevención y sobre educación sexual, todo lo contrario, ellos deben diferenciar y deben saber que independiente de que sea algún familiar, ellos no tienen derecho a tocarla ni a obligarle a hacer cualquier acto contrario a sus deseos en materia sexual. Ahora, de alguna manera, el tema del COVID-19 ha copado la atención de los estados que han volcado, pues, todos sus esfuerzos a tratar de mitigar esta pandemia. De alguna manera, se ha visto como que se han relajado en el tema de violencia de género, en lugar de reforzar las políticas de protección a las mujeres. Lamentablemente sí. Si hacemos una revisión rápida de las acciones de la emergencia sanitaria que está ocurriendo, casi toda la atención está centrada justamente en eso, en la emergencia sanitaria. Y solo se ha dado cierta libertad de movimiento a las actividades esenciales, léase supermercados, salud, pero no todas las actividades de salud están disponibles, ni todas las actividades de justicia. Por ejemplo, imagínense ustedes los albergues protectores o refugios para mujeres. O imagínense, por ejemplo, una mujer agredida por su pareja y que ya ha tenido un daño físico. Ahora necesita ir al hospital o al centro de salud a atenderse. No lo va a hacer por miedo a la exposición. O imagínense una mujer que necesita llamar al ECU 911 para pedir ayuda y tiene al agresor ahí al costado que no le deja siquiera tocar el teléfono, o que le ha quitado el celular o no tiene saldo. La situación es terrible. Necesitamos que los gobiernos establezcan como prioridad sanitaria también y como actividad esencial todos los mecanismos de protección y atención a la violencia contra la mujer, porque mire usted, la violencia contra la mujer no solo es un serio problema
para las mujeres mismas, es para toda la sociedad. Las mujeres agredidas pueden estar sobreexpuestas y pueden también disminuir sus respuestas de aislamiento social, por ejemplo. Una mujer agredida, cuando es agredida, huye del hogar o trata de huir del hogar y va a ir a visitar a sus, va a ir corriendo a pedir auxilio a sus familiares o vecinos o vecinas. Ahí viola completamente el aislamiento social. Al sufrir daño físico, va a ir al centro de salud y se va a exponer a mayor riesgo de contagio por COVID. Por ejemplo, sobreexposición. Muchas mujeres trabajan en la primera línea como trabajadoras sociales, enfermeras, médicas, para mitigar la pandemia. Pero muchas de ellas también son expuestas a violencia indirectamente, porque cuando llegan a casa el marido o el esposo puede acusarlas de tratar de contagiar a la familia o de contagiar a la familia o de preferir atender a otros y no cuidar a su familia. Puede haber una fuerte y de cierta manera de ellas. evitar que sigan saliendo a cumplir con sus labores las personas, por ejemplo, enfermeras, médicos, policías, militares, incluso gente que está en el área de la limpieza, ¿no? Y que están realizando un trabajo muy importante, esencial en estos momentos de crisis. Estos temas también se estarían evidenciando dentro del núcleo familiar al considerarlas como irresponsables con su familia. Este es otro modo de abuso también. Sí, se les pega y se les quita el dinero, se les esconde las mascarillas, a las que venden, por ejemplo, en supermercados o venden en farmacia, también las pueden agredir, pueden estar llegando con violencia al trabajo, con retrasos. En realidad la violencia es muy destructiva, no solo para la integridad física de las mujeres, sino para toda la sociedad. Porque mire, se habla mucho ahorita del impacto del confinamiento en la violencia contra las mujeres, pero esto va a tener serias consecuencias económicas durante muchos años. Y nosotros sabemos muy bien que las consecuencias económicas a las primeras que afectan son a las mujeres. Y aumenta los niveles de violencia a las mujeres porque su vulnerabilidad aumenta. La cantidad de despidos y de pérdida de empleo es abismal y va a ser abismal. Y esto aumenta ciertos tipos de violencia, por ejemplo, lo que es el hostigamiento sexual. Eso quería preguntarle yo en el tema ya post pandemia, que obviamente va a afectarnos a todos. Y hay sectores en los que las mujeres realizan trabajos que de una u otra manera podrían sentirse presionadas para mantener dicho trabajo y de una u otra forma acceder a un tipo de coerción sexual por parte de los abusadores que ejercen esta presión, entiéndase, en los diferentes ámbitos laborales, jefes, directores o quienes se encuentren en una posición superior que puedan de cierta forma obligar a una mujer a acceder por el tema de cuidar el trabajo, por el tema de no ser despedidas o de mantener el tema laboral estable de alguna forma. Tal cual, Silrat, tú lo has dicho. Ese es el riesgo más grande, por eso las empresas tienen que prestar mucha atención. Esto es un delito, ¿no? Es un grave y serio problema que está sancionado por la administración del Ministerio de Trabajo, y hay leyes que protegen a las mujeres de este tipo de escenarios. Por eso las empresas necesitan entrenar a su personal, necesitan políticas de igualdad y de libre discriminación y violencia contra las mujeres para evitar este tipo de situaciones, porque mire, no solo es un tema de proteger los derechos de las mujeres, sino también, adicionalmente, evitar serios impactos para las organizaciones y contribuir a la reactivación económica. La violencia contra las mujeres trae serios costos hundidos y escondidos a las empresas. Nosotros el año pasado terminamos un estudio en Ecuador, en la cual entrevistamos a más de 33 empresas y miles de trabajadores, decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, y encontramos que las empresas, cuando permiten que haya violencia dentro de sus organizaciones, violencia contra las mujeres, pierden hasta $1.700 millones al año en valor agregado. Es decir, una forma de conseguir mayor reactivación económica es también protegiendo y previniendo la violencia contra las mujeres en el trabajo. Ahora, me gustaría tocar un tema en el teletrabajo, la migración del trabajo presencial a esta nueva modalidad. ¿Podría también evidenciarse de una u otra forma temas de maltrato? ¿Cómo serían estas actitudes, por ejemplo, de abusadores dentro del sistema de las mujeres que están también realizando teletrabajo desde sus casas en este estado de confinamiento? Hay dos escenarios aquí. Las mujeres que ya han venido trabajando remotamente, es decir, con teletrabajo, y las mujeres que van a empezar a tener teletrabajo, porque ya no pueden ir al trabajo o porque tienen un trabajo nuevo. En el primer caso, las mujeres que ya han venido trabajando en casa ya han tenido una metodología, ¿no? Una rutina, una actividad. Esa rutina ahorita se rompió. Ya no sigue igual, porque tienes a los hijos, a las hijas en casa, tienes a la pareja en casa, tienes a toda la familia en casa, y todas tus actividades de cuidado del hogar ahora han aumentado.
se han duplicado. Las horas dedicadas al cuidado del hogar se han duplicado. Y no solo eso, sino que las actividades de los hijos en la escuela también han aumentado. Los muchachos ahora y las chicas tienen ahora sus clases por internet o sus clases virtuales. Por ejemplo, aquí en Perú eso está ocurriendo. Y las profesoras son, por tradición de género, las mujeres, las mamás. Entonces ya no solo tienen que dedicar horas a cuidado del hogar, sino también horas a la codocencia. Y esto es terrible porque disminuye su productividad y su dedicación al teletrabajo. Y es difícil establecer un límite entre las actividades del teletrabajo y las actividades del hogar. La pareja también se puede sentir desatendida por razones de género y puede volverse mucho más agresivo y sabotear incluso el teletrabajo al quitar el internet, al eliminar la computadora, al secuestrarle la computadora, al bloquearle sus trabajos, al borrarle sus archivos. En este punto, quisiera preguntarle, ¿existe también un tema como de celos, de inseguridad por parte de las parejas al ver a su esposa, novia, su pareja empoderada, tal vez realizando los contactos telefónicos con los compañeros de trabajo? Se abre una nueva realidad, la ven trabajando como lo hace presencialmente, pero le toca obviamente por la vía telemática, con el teléfono, y esto podría generar estos celos, tal vez esta inseguridad que generan acciones que podrían terminar en abuso físico. Este es otro de los factores. Tal cual, usted lo ha dicho. En efecto, usualmente en los tiempos sin coronavirus, los hombres estaban trabajando y las mujeres estaban trabajando. O sea, había espacios de separación. Entonces había cierta libertad para ejercer el teletrabajo. Ahora no. Ahora usted tiene a la pareja encima, le está respirando en el cuello. Entonces, cuando usted tiene una reunión, por ejemplo, de trabajo, o está trabajando en televentas o algo por el estilo, usted va a verse expuesta a muchas violencias si es que su pareja tiene creencias machistas y creencias relacionadas a los celos y al control. Y entonces las empresas también que realizan teletrabajo con sus trabajadoras necesitan establecer medidas de protección y de prevención para proteger a sus trabajadoras y también para evitar efectos negativos en su productividad. Perfecto, ya para ir cerrando esta entrevista, doctor, me gustaría que nos ayude brevemente con algunos tips, recomendaciones también para las personas que nos están escuchando, que nos siguen a esta hora, para mitigar, para tratar de una u otra forma de salvaguardar a las mujeres que están siendo víctimas en estos momentos de temas de abuso y de maltrato intrafamiliar. Muchas gracias, Silrat. Bueno, en primer lugar, les recomendaría que siempre hay que estar atentos, ¿no?, a cualquier situación de violencia que se observe durante el aislamiento. No se puede subestimar la violencia psicológica, la violencia económica, que es apoderarse del dinero, apoderarse de las cosas o los insultos, es la primera etapa de la violencia más grave, no hay que permitirla. En mi país ya hay 9 feminicidios en la etapa de confinamiento, 9 asesinatos de mujeres por parte de su pareja, y eso es terrible, no podemos esperar lo mismo para Ecuador. No hay que minimizar ninguna forma de violencia. Y esto va no solo para las propias mujeres, sino también para todos los familiares que están, amigos o redes de apoyo. Si usted escucha situaciones de violencia de sus familiares, vecinos, pues hay que denunciar, hay que llamar al ECU 911 y hay que avisar. Una forma útil es también tener un grupo de WhatsApp o alguna otra herramienta de comunicación con alguien de confianza. Con alguien de confianza que sepa que cuando se le escribe bajo esa línea o se les da algún mensaje clave, hay situación de violencia y puede llamar al ECU 911 para denunciar. También es importante que ya donde hay escenarios de violencia, las mujeres pues vayan preparándose para huir de casa. Y eso significa tener un pequeño kit de emergencia, una pequeña bolsa con sus documentos, con lo indispensable, con sus actas de nacimiento de sus hijos, medicamentos y alguna muda de ropa. Porque para salvar la vida eso es cuestión de minutos. Perfecto, entonces estar alertas también a la comunidad, pues si es que nos damos cuenta de que existen entre nuestros vecinos, pues realizar también estos temas de la comunidad, ¿no? Una comunidad de apoyo para poder salir de estos temas y también ir luchando contra la violencia de género, contra la violencia contra la mujer. Le agradecemos mucho al doctor Arístides Barahona de la Universidad de San Martín de Porres por esta importante información que nos ha dado el día de hoy, también algunas de las formas de ir luchando contra la violencia de género y abrirnos los ojos a esta realidad que también se está viviendo en este tema del confinamiento y de la emergencia sanitaria que está ahora en Ecuador y en el mundo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Serrat. Muchas gracias a todos y todas las radioyentes. Un abrazo fraterno desde Perú. Un abrazo para usted.